¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Qué alegría es poder compartir con ustedes este tiempo. Cuánto quisiera poder, estoy aquí en la iglesia, cuánto quisiera poder verlos a cada uno aquí en sus puestos, en sus asientos habituales. Cuánto quisiera poder ver sus rostros de atención. Pero bueno, también esto es fe. Y el saber que usted nos escucha, que usted está esperando el mensaje, que usted recibe la palabra del Señor, para nosotros es reconfortante. Hermanos, el mensaje de esta palabra es, yo le puse en la barca, pero en la barca nivel 2. Y es la historia donde Jesús camina sobre el mar. No sé cuántos conocen esa historia, pero hay un pasaje en la Biblia en que Jesús camina sobre el mar. Y la historia bíblica se encuentra en Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Esta es la segunda ocasión en que Jesús y sus discípulos se encuentran en una tormenta. Ahora hay una dificultad mayor, puesto que Jesús no está en la barca. Anteriormente Jesús estaba durmiendo en la barca, pero Él estaba ahí. Podían despertar al Señor. En este momento están en la barca, están en la tormenta, pero el Señor no está. Ya había pasado como un año desde la ocasión anterior. Este ya es el tercer año del ministerio del Señor Jesús. Los discípulos habían visto muchos milagros, incluso la resurrección del hijo de la viuda y de la hija de Jairo. El día anterior a este suceso, vieron cómo Jesús alimenta una multitud de más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y podemos ver en este pasaje que hay algunos de los discípulos que ya está aprendiendo a confiar en el Señor. El Señor nos muestra en este pasaje que somos probados y que las pruebas, hermanos, las pruebas que el Señor envía va en un nivel de dificultad en aumento. Creo firmemente que la iglesia actual tiene la madurez necesaria para afrontar la crisis que estamos viviendo. Porque Dios no se equivoca. Él no nos da pruebas más difíciles de las que nosotros podamos soportar. Él sabe exactamente nuestro nivel. Él sabe cuál es el nivel de la iglesia que tiene que vivir la pandemia en este momento. Vamos a ver qué es lo que sucede con sus discípulos. Del versículo 22 al 24 dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Veo a Jesús subiéndolos a la barca. Él fue el que los envía. Si Jesús me manda a subir, yo me subo sin dudar. Ya como discípulo he visto al Señor. En Mateo 8:27, estamos en el capítulo 14, en el Mateo 8:27 dice: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ya ellos habían visto cómo el Señor reprendía el mar, reprendía el viento, reprendía las olas. Porque para Jesús la tormenta no es problema. El problema de los discípulos es mantener la barca a flote. Jesús espera ver de nosotros la fe y la fortaleza necesaria. Jesús espera que nosotros mantengamos nuestra vida espiritual a flote. En este tiempo, créame,
necesita mantener su vida espiritual a flote. Jesús hace tiempo deja a los discípulos que vayan, que avancen, que se adentren al mar. Él se va a orar. Él los deja solos. Pero ¿sabe? Cuando Jesús tarda en responder, es un indicio de nuestro adiestramiento. Cuando nosotros oramos, esperamos del Señor un sí. Y si el Señor te dice sí, es porque lo que estamos orando está en la dirección de sus planes y propósitos. Cuando oramos y el Señor nos dice no, su propósito es protegernos. Él nos protege muchas veces con un no. Pero cuando oramos y no vemos su respuesta, no escuchamos su respuesta, es porque Él nos está adiestrando. Esta es la prueba para los discípulos. Jesús necesita ver en ellos autonomía. Él necesita ver cuán adiestrados en la fe están sus discípulos. Él quiere ver cómo está ejercitada la fe, ya que pronto los va a dejar. El tiempo ya está pasando, queda poco tiempo. El Señor sabe, necesita que los discípulos estén preparados. Veo a Jesús diciendo en el versículo 16 de este mismo pasaje, cuando multiplica el alimento en el día anterior, Él les dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Ahora la pregunta se la hago yo a usted. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos al nivel que el Señor está esperando de nosotros? ¿Cuántos de nosotros llevamos más de 3 años viviendo con Jesús? ¿Estamos preparados para darle de comer a una multitud? ¿O ser capaces de afrontar una tempestad solos? El desafío de fe es obedecer a Jesús a toda costa. Lo segundo, Jesús se acerca a ellos, del versículo 25 al 27, dice, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Cuando dice la madrugada, se refiere a las 3 de la mañana aproximadamente. Ya habían luchado con la tormenta varias horas. Pero para el Señor no importa la tormenta, las olas o el movimiento terrible del mar. Él viene a socorrer a los suyos. No necesita Él subir a otro bote para alcanzar a sus seguidores, que estaban angustiados ya lejos de la playa. Él puede caminar sobre la tormenta. Para el Señor, la tormenta no es un problema. Está completamente bajo su control. Para el Señor, la pandemia no es un problema. Escúcheme bien, está completamente bajo su control. Los discípulos podían haber dicho ahí viene Jesús. Pero no, ellos ven un fantasma. El temor los hace perder de vista a Jesús. El texto dice que gritaron de miedo. El estrés de la tormenta nos hace perder de vista nuestro socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? Mi socorro no es un fantasma. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así dice el Salmo. Cuando el Señor viene en nuestra ayuda, nos asustamos más pensando que es un fantasma. No pensaron que era Jesús que viene en su ayuda. No se acordaron que Jesús estaba con ellos. No se acordaron de la infinidad de milagros que habían visto. Pero el Señor ya está ahí con ellos. Y su voz es lo único que calma el corazón angustiado. Y es por eso, hermanos, que estamos hoy entregando este mensaje,
para que usted escuche la voz del Señor diciéndole, cálmense, yo soy, no tenga miedo, ya estoy aquí. El Señor está aquí con usted. Él tiene las cosas en sus manos. No importa que aumente la cantidad de contagiados, usted tómese del Señor. Él está diciendo hoy, cálmese, yo estoy aquí, yo soy, no tenga miedo. El Señor no dijo, yo soy Jesús, no tengan miedo. A los discípulos solamente les bastó escuchar la voz del Señor diciendo, yo soy. Y lo tercero que veo en este pasaje es cuando Jesús acepta el desafío de Pedro, del versículo 28 al 31. Dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida, y gloria a Dios por ese enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí veo a Pedro queriendo seguir los pasos de Jesús, literalmente. Jesús le dijo, ven. Pedro no se bajó de la barca sin antes escuchar la voz del Señor diciendo, ven. Por favor, espere que el Señor le diga, ven. No se baje antes. A Jesús le gustan los desafíos de fe. Pedro se sentía muy capaz de caminar sobre las aguas, tal como lo hacía Jesús. Y lo hizo. Él sintió cómo se ponía firme el mar a sus pies para poder caminar. Solo se pondrá firme si caminamos hacia Jesús. Pedro sintió el viento y las olas y tuvo miedo. El miedo, como le fue con los discípulos cuando vieron a Jesús pensando que era un fantasma, el miedo te roba la fe. El miedo te roba la victoria. Pero, como siempre, una pequeña pero desesperada oración, la oración de Pedro, Señor, sálvame. Y el Señor enseguida tendió la mano y lo sujetó. Y me gustaría que la historia quedara ahí, porque me gusta imaginarme al Señor tendiendo la mano sobre Pedro que se está hundiendo. Qué bueno es que el Señor nos sujete cuando nos angustiamos. Pero viene una reprensión válida del maestro que ya llevaba sus años enseñándole a los discípulos, incluso a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La reprensión también es buena. El Señor también nos reprende hoy. La reprensión es una demostración de amor, dice su palabra. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Pedro creía que tenía una fe firme, pero no era tal. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? A veces nos sentimos fuertes y valientes y nos atrevemos. Pero cuidado, que la tormenta está ahí, puede hacer hundirte. El Señor nos está invitando a que nos subamos a la barca y vamos adelante. El Señor nos está invitando, el Señor no está invitándonos a que nos bajemos de la barca. Él sí te invita a que le creas. Si te bajas de la barca, no despegues la mirada del Señor, porque los vientos te pueden hundir.
La conclusión, hermanos, está en los versículos 32 y 33. Cuando subieron a la barca, el Señor no tuvo que reprender el viento, dice que se calmó el viento de inmediato. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Quiero invitarlo a que como los que estaban en la barca, usted adore al Señor. No espere llegar al puerto para adorar. Adore en su casa, adore donde usted esté, adore en su angustia, adore en la barca. Él es Dios con nosotros. Señor maravilloso, gracias te damos, Dios mío, porque tú nos pruebas, porque todo este tiempo, Señor, es y será una prueba válida para tu iglesia. Gracias, bendito Dios, porque si nos estás probando de esta forma, es porque tú conoces el nivel y la capacidad de la fe de tu pueblo, de tus hijos. Gracias, bendito Dios, porque tú nos estás llamando a confiar. Oh Señor, no tengo miedo a subirme a la barca, no tengo miedo a la tormenta ni a las olas, porque tú estás ahí, porque tú sabes lo que haces, porque tú tienes siempre el control y sobre todo el control de esta pandemia. Tú eres el que nos guarda, tú eres el que está ahí para protegernos, para cuidarnos. Tú eres el que está ahí para evitar, Dios mío, de que nos contagiemos. Tú estás ahí, Señor, para cuidar a tus hijos. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre Celestial, porque estás tan cerca a una pequeña oración, como la oración de Pedro. Señor, sálvame. Gracias, bendito Dios, porque no nos cuesta nada cerrar nuestros ojos, poner en nuestra mente, imaginarnos que estamos hablando contigo y tú ya estás oyendo nuestra oración. Gracias, bendito Dios, porque tú vienes al rescate de tus hijos. Gracias, Señor maravilloso, porque tú estás adiestrando nuestra fe, porque esto ahora se verá tu iglesia como realmente es. Ahora vamos a ver a tu iglesia probada. Ahora veremos, Señor, a tu iglesia en el fuego. Ahora, Señor maravilloso, entenderemos, Señor, cómo es nuestra capacidad de tomarnos de ti y de confiar en lo que tú nos has prometido. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad, Señor. Guarda, Dios mío, a los hijos, a tus hijos, Dios mío, que se bajan de la barca, ni siquiera preguntan, se bajan de la barca y caminan sobre el mar. Señor, no permitas que aparten su mirada de ti, porque no quiero que se hundan en la tormenta. Ponga su mano sobre ellos, Señor. Bendito Dios, ahora, Padre Santo, nos disponemos a adorar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Todopoderoso, digno es el
nombre sobre todo